Bueno, en esta segunda edición de este encuentro de la identidad santacruceña, que se organiza a través de la municipalidad con parte de la provincia también, nos encontramos con un autor muy interesante que vino acá de visita a Caleta Olivia, autor, cantautor, Patricio Cunningham, que nació voy a leer acá en una parte de la solapa de uno de sus libros, nació en Lago Blanco, provincia del Chubut, es un cantor poblacional, como él mismo se denomina, trovador de la meseta arisca, que ofrenda en este libro de relatos en el mismo tono de los publicados en su primer libro, El pasado no se hacha, del año 2022, y ahora presenta un nuevo libro y que conmueve por sus historias, su calidez, su simpleza y su ternura, un segundo libro de relatos que se llama Memorias de la Sombra. Pero aquí está el primero, El pasado no se hacha, del 2022, y este es el último. Recién estuvimos hablando con él fuera de micrófono, me pareció muy interesante las historias que rescata, y que, bueno, vamos a hablar con él ahora que está de visita en Caleta Olivia. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo te va? No es la primera vez, imagino, que estás en Caleta, ¿no? No, aparte de estar en Caleta, un gran saludo a toda tu audiencia. Fui muy amigo de Felipe Darío Canale, que hemos hecho muchos temas Claro. juntos. Indudablemente que estos libros plasman de alguna manera gente que tiene que ser visibilizada. ¿No es cierto? Interesante, como que porque contar los la peones historia, rurales. claro. Acá vas a encontrar dentro de estos libros cuentos de los guachos, porque la Patagonia la hicieron los guachos. Ajá. ¿No? Gente que vos ibas al campo, por ejemplo, lo encontrabas en un puesto de estancia y te decía, y usted sabe, yo me vine acá a los 14 años, no sé quién fue mi mamá ni quién fue mi tata. ¿Me entendés? Entonces, en esos puestos de estancia había un montón de gente de esa naturaleza. Indudablemente que a uno lo conmueven muchas historias, porque son verídicas y a su vez se la trae uno a la gente para que vean que la Patagonia no se hizo sola. ¿Me entendés? O sea, costó. Entonces cuando alguien dice, no, pero la Patagonia así, y te empiezan a poner como signo de pregunta, ¿viste? Entonces vos salís diciendo, no, yo te voy a decir, no sé si está bien dicho o está mal dicho, pero una paisana nos decía de esa forma, yo lo he visto al callo empujando sueños a horas tempranas. Yo no sé si está bien dicho, pero sí sé que ella lo vio, el esfuerzo terrible que estaba haciendo el callo. ¿Me entendés? Entonces, muchas cosas que no hemos visto los patagónicos todavía, estos libros quieren reflejar eso, ¿me entendés? Esos esfuerzos que costó la Patagonia, que le tocó a la Florinda parir sus hijos en una tina. Eso fue la Patagonia, ¿me entendés? Nos dolió, le han dolido a nuestros antepasados, ¿me entendés? Y ahí habla digamos, de gauchos, de indios, de paisanos, claro, de tehuelches, de mapuches, claro, y de inmigrantes europeos, todo de cruzado, todo. ¿no? Vos sabés que entre eso vas a ver, porque esto va a terminar cuando el lector termine la lectura y piense en el abuelo. Por eso el pasado no se hacha. Piense, uy, se fue mi abuelo y no me contó nada mi abuelo. Es que vos tampoco le preguntaste nada cómo se hizo Patagonia. ¿Me entendés? Entonces, en esta bellísima posibilidad que nos da la vida de poder cantar y de poder contar y traer los cuentos de esos seres humanos que nos hicieron en esta tierra donde vos y yo estamos viviendo. Amamos, reímos, lloramos, cantamos, hacemos un montón, pero gracias a todos ellos. ¿Me entendés? Y contarte que si la América Latina se hubiese encontrado como se encontraron acá partes en la Patagonia, hubiese sido distinta la cosa. Mirá, yo te voy a contar que en la zona del Lago Blanco vino don Julio Temístocle Kozlowski,
que era ruso. Después vinieron los Leske, rusos. Acordate que Konlowski es el cartógrafo que trabaja con Pancracio Moreno. ¿Sí? Con el perito. Con el perito Moreno. En Lago Blanco llegaron John Ladd, Guillermo Dolan, Federico Pitt, George Cunningham, Harding Cunningham, todos irlandeses, descendientes de irlandeses, acá a la zona. Tu apellido, vos venís de ahí, Claro, Cunningham. Claro, Irlandés. de Irlanda. Después vinieron los Corval, los Hammer, ¿me entendés? Los Andim, o sea, todos turcos. No sabían sus lenguas, pero sí esta magia bellísima que tiene la ternura de los gestos. Entonces acá las palabras no servían, claro que no servían, no se entendían las palabras, pero sí los gestos. La importancia de los gestos para convivir, para saberse, aprenderse y comenzar a construir una bella Patagonia. ¿Me entendés? Entonces, y estaban los nativos, tezoneca, el idioma tehuelcho, el idioma mapuche, el mapudungún. Entonces, el aoni aish, el aoni coyen, o sea, muchos dialectos también de los... Porque dentro de los tehuelches había dialectos, ¿no? Claro. Estaba el dialecto de los aoniquén, los del sur, y los del norte, que son los sonecas. Que no, la lengua es tezoneca. Acordate que el padre Molina fue profesor mío, y el padre Molina sabía muy bien los distintos dialectos de los tehuelches. Mirá. Un gran investigador de esto. Investigador de la Patagonia. Y se ha perdido mucho, pero yo veo, por eso me interesa mucho también esa parte de los tehuelches, que vos escribís un cuento, un relato, que se llama Jesucito Chapalala, es peón de campo, había andado por varias estancias desde temprana edad, hijo de tehuelches y chehuachequen, ¿qué son los tehuelches del norte? Claro, los chehuachequen, claro, ¿sí? Su madre Teresa Kopolki y su padre Antonio Chapalala, nacido en el Chalía, andaba perdiendo su idioma teuchen. Uno no tiene con quién hablar, la Castilla, el idioma español, ¿no? Nos fue llenando el corral de olvidos, decía, mucha lírica, mucha poesía, ¿no? Cuando lo asentaron en el juzgado, lo registraron con el nombre de Jesús, y los paisanos le decían Jesucito por su estatura. Estaba trabajando en la estancia La Elvira, muchas estancias tenían nombre de mujer. Élida, Laura, Luisita, María Cristina, la Etelvina, la Porteña, la Juanita, la María Elena, y por si faltaba algún detalle estaban las estancias, las 8 hermanas y las 7 hermanas. Los dueños le ponían el nombre de sus amores con gran respeto hacia lo femenino. Y bueno, ¿y de qué habla? Jesucito dice que andaba con ganas de mostrar sus pilchas nuevas. ¿Esto de qué habla el cuento? No es un cuento. Es un relato verídico. Verídico, ¿no? Es como Jesucito, una anécdota contada. Claro. Para mostrar este pincelazo de ternura que todos, de alguna manera, al escribir nos olvidamos. Porque muchas veces fuimos y los entrevistamos y lo único que nos interesaba saber si era pobre, o cómo era, o cómo vivía, o qué es lo que hacía. Jesucito Chapalala nos trae a nosotros esta fusión de las culturas. ¿Me entendés? Tal cual. Porque Jesucito va a una misa. Habían llegado unos sacerdotes de La Plata, a Lago Blanco. Entonces Jesucito le avisa el hombre del boliche de que en el pueblo había un encuentro, que habían llegado unos curas a dar una misa, ¿no? Entonces Jesucito no quiso estar ausente de ese lugar. Y aquí comienza a enredarse esta fusión de la cultura. ¿Cómo? De este señor que está hablando se llama igual que mí, dijo Jesucito. Y acá empieza lo profundo de Jesucito Chapalala. ¿Cómo un ser humano puede andar así? Ser tratado tan violentamente. O sea, él lo trajo al presente y lo hizo vivir en el presente. Pero porque estaba escuchando eso él. Si llega a llegar al puesto mío,
yo tengo unas alpargatas viejas para prestarle. Y tengo Jesús. Claro, entonces vos te vas dando cuenta de que cómo tiene espacio para este intercambio de culturas en ese corazón tan grande que tenía el Tehuelcho. ¿Cómo puede ser que nadie le haya dado trabajo a este cristiano, decía don Jesucito? A Jesucristo. Claro. Y no, y además eso me llama la atención, de los personajes que vos rescatás, que mal dicho los últimos tehuelches, porque en realidad son los tehuelches que todavía conservaban algo de su idioma, algo. Ahora están entre nosotros, son vecinos nuestros, la gente tiene sangre tehuelche, ¿no? Pero vos rescatás esos momentos donde todavía algo de su idioma hablaban, ¿no? Algo de sus costumbres, Claro. ¿no? Yo todavía hay un personaje extraordinario que es Aladino Quilchamal. Aladino Quilchamal todavía conserva la sangre pura. Uh-huh. Creo, si no me equivoco, es el único que viene de madre tehuelcho y de padre tehuelcho. ¿Me entendés? Uh-huh. Porque la mayoría, digamos, mapuche tehuelche, o con criollos, o con europeos, ¿no? Acordate que cuando viene la campaña al desierto, hay muchos desertores del ejército, los Molina, hay varios apellidos castillos de España que se vienen saliendo del ejército y se guarecen en las comunidades, en las tolderías. Entonces por ahí aparece el nombre Castillo, el nombre Ledesma, aparece el nombre Jiménez. Claro, eran gauchos que se escaparon del ejército. Los Paiman Vera acá en el río Deseado, claro, de las Heras para arriba. La familia Vera ahí de las Heras. Claro, pero era un Vera que venía ya empujado, ¿me entendés? Por esta campaña al desierto, ¿no? Claro. Pero tanto se llenó del guacho que venía de indios o de padres aborígenes matados, y también venía como guacho el hombre del ejército, claro, porque ese no volvía al norte, ¿no? Y me encantan los inicios de los cuentos o de las anécdotas, de las historias que escribís acá. Por ejemplo, el obsequio. El viento pulsó las 6 cuerdas del alambrado y un silbido rancherado salió de San Camilo Quilaqueo, recorredor del cuadro de los capones en la estancia La Arisca, donde tenía su puesto en unos abrigos calafateros. Su padre, cuando fue a inscribirlo en el juzgado de paz, le puso el nombre que estaba en el calendario. Esto se lo hizo saber la Tsica Quinchel, su esposa, que tenía un calendario con taco, con lo que colaboró en la vida como un santo anticipado para que no anden haciendo estruendo. Pero muy interesante además, cómo rescatás todos estos nombres. La Tsica era un nombre... Sí, era paisana, neta, pura. Neta, tehuelche, digamos. Claro. Y San Camilo, le había puesto San Camilo, o sea... directamente, San también le puso. Claro. Agarró el almanaque, pongámosle... Por eso dice un santo anticipado. Ajá. Claro. Y así, y esto, y en resumen, ¿de qué hablan los cuentos? O sea, bueno, ya hemos anticipado 2. ¿Qué otras historias nos podés adelantar o sintetizar acá? Acá tenés, por ejemplo, uno de los que más nos gusta a nosotros, ¿no? Sí. Es cuando Ayancán, te voy a contar una historia que creo que nos merece la atención, este asunto de las palabras. Sí. ¿No? A veces las palabras tienen un significado neta y pura exclusivamente para los diccionarios, pero no para la vida. ¿Me entendés? Pero Ayancán la tenía dentro de la sangre. Nunca había ido a la escuela. Nunca pisó un aula para aprender la palabra honestidad. No sabía si se escribía con H o sin H, pero sí vivía en la sangre. ¿Por qué lo traje a Ayancán para que la gente lo lea? Porque la honestidad le pertenece al ser humano desde que nació. En cualquier cultura del mundo, el ser humano viene con ese gen, ¿me entendés? Entonces, Ayancán un día
se conchaba en una estancia a pocos años y lo conoce Angual Kichipay, un viejo que estaba por morir. Entonces le dice a Yancán, mire, cuando yo me vaya, dele esto a los míos, 2 caballos, 2 perros, el recado, un sombrero nuevo y los ahorros que he guardado durante todo este tiempo. Lo que pasa, el tiempo había sido 40 años en una estancia. 40 Así que, y todo eso le había guardado don Hualquichipay. Entonces salió a Yancán a buscar a los parientes de Hualquichipay para darle las cosas, darle la plata que guardó, que a lo mejor ya no servía, había perdido el valor. Pero Yancán anduvo por lugares y no encontró a nadie de la familia de Hualquichipay. Entonces se acercó un día y se lo dijo al juez de paz del Lago Blanco, mire, yo he andado rodeando todo esto y no he encontrado ningún pariente del señor Hualquichipay. Se lo dejo en depósito a usted para que usted se lo entregue. Me dio 2 caballos, los perros, esta plata, un sombrero nuevo, pero yo quiero que quede de depósito y se lo entregue a usted. Nos demuestra a Yancán que la honestidad, si vos no te la ponés como verón, no sirve si está durmiendo en los diccionarios. Si hay alguno que la tiene fondeada para no pisar su fama. Eso es la honestidad. Y algo más sobre Yancán. No sabía si era pecado o si la ley lo condenaba. No entendía de esas cosas. ¿Me entendés? Entonces tiene más profundas las cosas todavía. No lo puedo hacer esto por pecado. No entendía lo del pecado. No, la ley me dice que yo no. Él tampoco entendía la ley. Entendía su adentro, su sol interior. ¿Me entendés? Entonces cuando el hombre comienza a iluminar palabras, las palabras se agrandan y viven en las comunidades, llámese nativa o llámese las comunidades de ahora. Vive la palabra. ¿Y quién la hace vivir la palabra? Los seres humanos. La palabra paz, la palabra honestidad, ¿me entendés? La palabra ternura, que tenemos que salir a las calles caminando con ella. Pero muchos se olvidan de salir a las calles a caminar con ella. La palabra paz la pronuncian mucho, pero muy poco la cumplen. ¿Me entendés? Hoy no nos interesa a muchos. No nos interesa si mataron 25.000 niños en Ucrania o mataron 20.000 niños en Palestina. Entonces la palabra paz en los grandes del mundo, ¿cómo es? ¿Cómo se debe pronunciar la palabra paz? Es una palabra llena de harapos, viejas. Estos libros no es que nos vengan a enseñar algo, nos dicen algo sobre eso, ¿me entendés? Gente que no ha estudiado, que construyó esta Patagonia desde su silencio, desde su silencio. Desde su silencio. Qué Profundo. interesante. Qué interesante. ¿Vos tuviste algún maestro para, digamos, que te guíe o que te haya guiado en tus lecturas para escribir? Bueno, acá tenemos varios en la Patagonia, ¿no? Que, el que era carrero. Sí. ¿Puedes decir Abeijón? Exactamente, Asensio Abeijón. No. Pero habrás leído algo de Asensio, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. He leído mucha bibliografía de Patagonia. Uh-huh. Estos libros hablan pura y exclusivamente del sentido poblacional, ¿no? Uh-huh. A lo mejor hay otras cosas mucho más bellas en otros lugares para agregarle a estos relatos. Uh-huh. Y enhorabuena. Pero sí tenemos que empezar a contarnos, ser nosotros mismos. ¿Me entendés? Saber que hoy en día nos sentamos en una mesa y vamos a hablar de nosotros. No vamos a contar, mirá, ¿lo viste a Gran Hermano? No. En un pueblo chico se habla de nosotros, ¿me entendés? ¿Viste lo que le pasó a Juan? ¿Qué pasó? Chico, se compró un caballo, chico.
O sea, esa simpleza de nosotros hace que el país, este país, se sanee, porque vamos a construirnos, a aprendernos, porque es la única manera de crecer, es cuando nos aprendamos y dejemos los egos de un costado. Pues los egos no sirven de nada. Pero parece que hay, como vos decías también sobre el tema político y las palabras que al final después terminan no significando nada porque los que tienen el poder destrozan el significado de esa palabra. Por ejemplo, la paz o soberanía cultural, por ejemplo. Hay gobernantes que van en sentido contrario, que no importa, hay que arrasar con la Patagonia, total, tienen oro, petróleo y la gente que está adentro, que no nos importa, nos importa sacar la riqueza, extraer la riqueza y punto, ¿no? Todos estos personajes que tenés acá Sí. no se venden ni se alquilan, che. Está buena esa. No se venden ni se alquilan. Ni se alquilan. La gente. Todo es claro, ¿Eh? ¿me entendés? Nadie la va a comprar a la Esther cuando cuidaba a sus almácigos, ¿me entendés? Y nadie va a contar que Jonah amansaba potros en el Chalía, ¿me entendés? Sin castigarlo, ¿me entendés? Entonces cuando nosotros tratemos de acariciar la vida de esa forma, porque la Jonah decía, ustedes, los castillos no saben amansar un potro, porque hay que hacer una alquimia, hay que hacer transitar el corazón por el brazo y ponerlo en la palma de la mano. Así se le saca lo arisco a un caballo, a un potro, ¿no? A lo mejor tenemos que aprender de eso. Y hablamos del último libro y así sintéticamente el pasado no se hacha, que es otra edición que sacaste, ¿no? De esta Sí, la segunda edición. segunda edición. La segunda edición. Y que más o menos habla lo mismo, o sea, son... No, son otros relatos distintos, pero el personaje son distintos los personajes. Claro, pero es más o menos con esa tónica Con de... esa misma tónica. Esa metodología de rescatar, rescatar. personas, personajes, Claro. historias, ¿no? Lo profundo, sí. Ujú. Y Con Marcelo, por ejemplo, siempre... Marcelo acá, Marcelo Falcón. Marcelo Falcón, que está acá, también estamos viendo, el maestro que vino de Comodoro, que ahora va a subir al escenario enseguida, ¿no? Claro. Hemos tratado de que la cosa sea más gorda, ¿no? Entonces, hay algunos relatos que se rematan en canciones, ¿no? ¿Ah, sí? Claro. Así va a ser más o menos el Casi espectáculo. todo lo que vamos a hacer, ¿no? Ah, qué bueno. Hay relato y está la canción, ¿no? Pero lo más importante, yo creo, de lo que traemos es que traemos cosas nuestras, ¿no? A lo mejor le faltará estar mejor escrito, a lo mejor faltará una coma, faltará un punto o faltará una H en alguna palabra, pero el corazón está metido ahí, ¿viste? Para visibilizar los seres humanos. Bueno, y te prologó en este libro justamente Marcelo Falcón, ¿no? Que dice y rescata una palabra de Armando Tejada Gómez, ¿no? Que toda obra de arte es una apelación al otro. El destino final del arte es el otro. Gente anónima del Lago Blanco, otros con nombre y apellido, son los verdaderos hacedores de esta pintura patagónica, y ese pequeño nido que es Lago Blanco fue el ámbito de donde nacieron tantas historias guardadas y que felizmente hoy salen a la luz. Y que después musicalizaron, ¿no? Todo esto. Bueno, ahí me estabas contando Quilchamal, Sí. Manuel Curicheo Quilchamal, por ejemplo, con la fotografía que lo rescata. Sí. Y... ¿Te cuento algo? Sí, contame, dale. Si hay algo que le tengo que decir a todos los que están escuchando por ti, que una vez dijo, te dejo la dulce armonía del espacio que ha ocupado mi gente. Cuando te vayas, déjalo de la misma forma, porque los que vienen también tienen derecho de gozar de la pureza de la naturaleza. Y bueno, esto es tu rescate. ¿Vos actualmente estás viviendo ahí en... No, estoy en Comodoro. Ah, estás viviendo en Comodoro. Mañana vamos para Lago Blanco. Van para el Lago Blanco. Sí. Siempre regresan ahí. Sí, siempre estamos ahí. Siempre están ahí.
el tema de rescatar otras épocas o épocas actuales también. Y las actuales también, Sí. pero la honestidad es actual. ¿La qué? La honestidad es actual. Ujú, ¿Me entendés? Aunque por eso el pasado no se hacha. ujú. ¿Sí? La paz es actual. No la pedían los aborígenes con los que venían. La paz la estamos pidiendo todos los días, ¿no? Que nos miremos más, que nos tratemos mejor. Todo eso es lo mismo. Bien. Bueno, gracias Patricio por este momento. Gracias a ti por darme la oportunidad de comunicar estas pocas palabras a los demás, ¿no? Eso es muy importante. Necesitamos muchos espacios así como el tuyo. Hacedores como ustedes de la cultura patagónica, necesitan espacios. Debe haber espacios, tiene que ser obligación de dar espacios a quienes rescatan, hacen cultura patagónica. Algún día ojalá nos inviten para que nosotros contemos cosas de nuestro libro y las canciones. Hoy va a ser un pincelazo nomás lo que hacemos, pero hay cosas muy profundas de Marcelo, de Darío Canale. Van a gozar de esos temas. Bueno, y traer el recuerdo de Canale también, ¿no? De Felipito, sí. Con Felipe hemos hecho muchas canciones con Felipe. Mira, Hoy vamos a tratar de hablar de una que hicimos que habla de los dos soles, ajá. ¿no? Ese sol físico que tenemos y que ilumina los objetos, ¿viste? Ese que lo esperamos a la salida desde el mar, ¿no? Y está el otro sol, el sol que tenemos acá adentro. Cada ser humano tiene un sol acá adentro y que debe iluminar palabras para que tengan sentido las palabras, ¿no? Y también rescatás algunas creencias, ¿no? También de los antiguos. Sí, las creencias son el concepto de la deidad que ellos tenían. Sí. Es muy simple. ¿Ah, sí? Es distinto a nosotros, porque nosotros vamos y lo ubicamos, y perdóname que use una palabra media fea, a los supermercados de la religión. Pequeños supermercados que ponen en cualquier lado como que se vende, ¿no? Ellos lo tenían todos los días, a cada hora, en cada minuto. Le pedían permiso al río para cruzarlo. Le pedían permiso a la madre naturaleza por un montón de cosas, ¿me entendés? Le pedían por favor al frío que se aleje, rogaban al frío que se aleje, ¿me entendés? O sea, era el Dios permanente, constante, siempre al lado de ellos. El Elal, decían los tehuelchos, el Futachao, el Cuchehuentrú, el Quinechén, que decían los mapuches, ¿no? Pero siempre en ese concepto de la deidad constante, permanente. Bueno, creo que ahora ya están por ahí. Marcelo, ¿algo que decir ahí por el espectáculo que van a dar o por el momento de estar acá en Caleta trayendo esto? Es una alegría compartir con Patricio, porque estamos siempre en la misma sintonía emocional e intelectual. O sea que para mí es una fiesta compartir con él esta noche en el escenario, porque bien nos habían programado separados, pero nunca separados. Así que juntos vamos a leer cuentos preciosos que él tiene, vamos a cantar, vamos a contar, que es necesario que contemos de esta Patagonia profunda. Bueno, qué interesante. Espero que lo disfruten los caletenses, los santacruceños. Gracias, Marcelo. Bueno, Patricio, ha sido un gusto hablar contigo. No, el gusto es mío y te agradezco profundamente por darnos la oportunidad de comunicarnos con tu gente. La próxima los invitamos ahí en la radio, que vayan a la radio. Pero cómo no, con mucho gusto, señor. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted.